Los ejércitos secretos de la OTAN. Daniele Ganser. Capítulo 7. La guerra secreta en Francia. Si existe en Francia un secreto bien guardado, es sin duda el de la sangrienta guerra que los servicios secretos anglosajones libraron a lo largo de 60 años en París por el control de la vida política de la nación. Al revelar las peripecias de este enfrentamiento histórico, el historiador suizo Daniele Ganser subraya el papel del general Charles de Gaulle y sus seguidores en el proyecto nacional francés. Inicialmente respaldado por la CIA para regresar al poder, Charles de Gaulle llega después con sus ex compañeros de armas comunistas de la resistencia a un consenso sobre la cuestión de la descolonización y acaba expulsando a la OTAN del territorio francés. Todo ello dará lugar a un conflicto interno en el seno de las estructuras secretas del Estado francés, conflicto que no ha terminado aún. La invasión y ocupación de su territorio por el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial sigue siendo el mayor trauma de la historia moderna de Francia. El 14 de junio de 1940, París caía en manos de los nazis, mientras que los simpatizantes de la extrema derecha en el seno del ejército francés y de las élites políticas, partidarios del mariscal Philippe Pétain, pactaban con el ocupante nazi e instalaban un gobierno de colaboración en Vichy. El general Charles de Gaulle se refugió en Londres y declaró por radio a los franceses que él representaba el único gobierno legítimo de Francia. De Gaulle insistió en proseguir la guerra contra la ocupación alemana para recoger información de inteligencia, garantizar la comunicación con los movimientos locales de resistencia en el interior de Francia y organizar operaciones de sabotaje en territorio enemigo. De Gaulle fundó en Londres el Buró Central de Inteligencia y Acción, BCRA, siglas en francés. Los agentes del BCRA saltaban en paracaídas sobre el territorio francés para efectuar allí misiones clandestinas que costaron muchas vidas. Por la naturaleza de sus misiones, de su entrenamiento y su equipamiento, el BCRA, disuelto antes del fin de la guerra, dejaba entrever lo que sería posteriormente el ejército secreto francés al que pasaron muchos exmiembros del BCRA. Después del desembarco aliado en Normandía, el 6 de junio de 1944 y de la liberación de Francia por los estadounidenses, el general de Gaulle entró triunfalmente en París y se puso a la cabeza del Estado. El mariscal Pétain, quien había colaborado con Hitler, fue condenado a muerte, pena que sería más tarde conmutada por cadena perpetua. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial nace en Francia la Cuarta República, 1946 a 1958, que se caracterizó por su inestabilidad política y militar y por las luchas entre los diferentes partidos que se disputaban el poder. A la izquierda, el Partido Comunista Francés, PCF, gozaba de gran popularidad, esencialmente debido al importante papel que había desempeñado en la resistencia contra el régimen de Vichy. El PCF había adquirido un inmenso prestigio y una especie de autoridad moral por haber sido la punta de lanza de la resistencia. Su patriotismo era incuestionable. En el bando de la derecha, los colaboradores de Vichy en el seno del ejército y de los círculos industriales y de negocios no soportaban la idea de ver a Francia caer en manos del comunismo, ya fuera a través de un golpe de Estado o de una victoria del PCF en el marco de elecciones democráticas. Y sobre todo, Estados Unidos y Gran Bretaña estaban decididamente en contra del Partido Comunista Francés por estimar que ese partido estaba al servicio de Moscú. Es por esa razón que, al igual que en Italia, después de 1945, una guerra secreta se desató en Francia, guerra en la que los miembros del Partido Comunista Francés y de los sindicatos de izquierda tenían que enfrentar a la CIA y a ciertos elementos de los aparatos político, militar y policial de ese país. Primeramente ellos, la CIA, trata de impedir que la izquierda llegue al poder y sobre todo de evitar que los comunistas entren al gobierno. Esa es para la CIA, evidentemente, la prioridad de prioridades, y eso es válido para todos los países de la Alianza Atlántica, explicaba el exagente de la CIA, Philippe Agé. Así fue
En ningún país de Europa, con excepción de Italia, tenían los comunistas tanta influencia como en la Francia de la posguerra. Washington temía que Moscú ordenara al Partido Comunista Francés tomar el poder mediante un golpe de Estado. Stalin, sin embargo, no estimulaba a los comunistas franceses a emprender ese camino y, a pesar de que algunos de los más jóvenes soñaban con un destino más épico, la antigua e institucionalizada dirección del Partido Comunista Francés no tenía intención de tomar el poder por la fuerza. Sus miembros intuían con razón que hacerlo implicaría para ellos la pérdida de su legitimidad, si simplemente no eran barridos antes por el ejército estadounidense estacionado aún en Francia a raíz de la reciente liberación. El Partido Comunista Francés tenía mucho más que ganar si se conformaba con seguir los procedimientos democráticos. De Gaulle había nombrado 2 ministros comunistas en su nuevo gobierno y al mismo tiempo había logrado en noviembre de 1944 convencer a los movimientos de resistencia comunista para que entregaran las armas a cambio de la promesa de elecciones democráticas y justas. El resultado de las elecciones municipales de la primavera de 1945 fue una victoria del Partido Comunista Francés, que obtuvo el 30% de los votos. Los otros 2 partidos participantes, el recientemente fundado Movimiento Republicano Popular, MRP, y los sindicalistas franceses, quedaron en segundo y tercer lugar con el 15 y el 11% de los sufragios respectivamente. Esa tendencia se confirmó el 21 de octubre de 1945 en las primeras elecciones nacionales, en las que el Partido Comunista Francés, con el 26% de los votos, obtuvo 160 escaños en la Asamblea Constituyente frente a 142 escaños de los socialistas, 24% de los votos. Con el 23,6% de los votos, el MRP quedaba en último lugar. Juntos, los 2 partidos de izquierda disponían de una estrecha mayoría. A pesar de la indiscutible victoria del Partido Comunista Francés y de las promesas que anteriormente les había hecho, de Gaulle se negó a poner los principales ministerios de su gobierno en manos de los comunistas. Estos protestaron enérgicamente al verse con solo 4 carteras ministeriales: las de Economía, Armamento, Industria y Trabajo, y un puesto de ministro de Estado concedido al secretario general del Partido Comunista Francés, Maurice Thorez. Los comunistas utilizaron su tribuna en el Parlamento para denunciar la guerra que Francia libraba por entonces por la reconquista de su antigua colonia de Indochina. Durante un debate en la Asamblea Nacional, la diputada Jeannette Vermech declaró que, en las aldeas de Vietnam, los soldados franceses se estaban convirtiendo en culpables de las mismas atrocidades que los nazis habían cometido solo unos años antes. Aquella denuncia provocó un escándalo en el hemiciclo y el presidente le respondió en los siguientes términos: «Señora, contésteme, le digo. Es de su parte un insulto intolerable a esta asamblea y a la nación». Al insistir, la diputada Vermech declaró al presidente: «Señora, yo nunca hubiese pensado que una mujer fuera capaz de tanto odio». A lo que la diputada Vermech respondió: «Sí, siento odio cuando pienso en los millones de trabajadores que ustedes explotan. Sí, yo odio a la mayoría de esta asamblea». El radicalismo del Partido Comunista Francés inquietó mucho a los miembros conservadores de la sociedad francesa, que además se escandalizaron cuando los comunistas, como reacción ante su estrecha representación en el gobierno, presentaron 2 proyectos de ley. Uno limitaba los poderes del Ejecutivo y el otro reducía el presupuesto de la defensa en un 20%. La adopción de ambas leyes por el Parlamento, de mayoría comunista, llevó a de Gaulle a presentar solemnemente su dimisión el 20 de enero de 1946. Proseguía, sin embargo, la lucha por el poder al proponer el Partido Comunista Francés una distribución de los ministerios entre comunistas y socialistas, lo cual no hubiese sido más que la justa consecuencia de la opinión que los franceses habían expresado democráticamente en las urnas. Pero los socialistas se negaron. Comprendían claramente que, al igual que Italia, Francia solo disponía en aquella época de una soberanía limitada y que Estados Unidos jamás concedería a un gobierno izquierdista los beneficios del Plan Marshall de reconstrucción económica que tanto necesitaba el país.
La posición de la Casa Blanca contradecía cada vez más la voluntad democráticamente expresada por el pueblo francés, que nuevamente concedió un rotundo respaldo al Partido Comunista Francés en las elecciones nacionales de 1946 al otorgarle el mejor resultado de su historia, el 29% de los votos, mientras que el MRP y los socialistas mostraban, por su parte, un ligero retroceso. La tentación y la influencia del comunismo en Francia seguía siendo una realidad. En términos de importancia, la única fuerza política similar al Partido Comunista Francés en todo el oeste de Europa era el poderoso Partido Comunista Italiano, PCI. En Suiza, el Partido Comunista había sido declarado ilegal. Su homólogo británico no era más que una pequeña célula bajo control del Partido Laborista, mientras que, en Bélgica, si bien los comunistas eran comparativamente más influyentes, solo ocupaban algunos puestos menores en el gobierno. El Partido Comunista Francés, por su parte, decía contar con cerca de 1 millón de miembros. Su órgano central, el diario L'Humanité, era en aquel momento, con su edición Ce Soir, el periódico más leído de Francia, y el Partido Comunista controlaba las principales organizaciones juveniles, incluyendo la Unión de Juventudes Republicanas, así como los mayores sindicatos de trabajadores, principalmente la Confederación General del Trabajo, CGT. El embajador de Estados Unidos en París, Jefferson Caffery, ferviente anticomunista, enviaba semana tras semana informes cada vez más alarmantes al presidente Truman. Washington y sus servicios secretos estaban convencidos de la necesidad de emprender una guerra secreta para desbaratar el Partido Comunista Francés. El 26 de noviembre de 1946, el general Hoyt van der Berg, director del CIG, la futura CIA, envió a Truman un memorando advirtiéndole que el poderío del Partido Comunista Francés podía llevarlo a tomar el poder cuando quisiera, excluyendo la posibilidad de que pueda formarse un gobierno sin la participación de comunistas. El embajador Caffery sostiene que los comunistas han ganado peso suficiente como para tomar el poder cuando les parezca oportuno. Subrayaba van der Berg que, según los servicios de inteligencia estadounidenses, el Partido Comunista Francés no tenía sin embargo intenciones de alcanzar el poder mediante un golpe de Estado. Su renuncia a tomar el poder por esa vía se explica por el hecho 1. Que prefieren alcanzarlo por medios legales y 2. Que sería contrario a la política actual del Kremlin. El Plan Blue. Por iniciativa de las Fuerzas Especiales estadounidenses y de la SAS británico, Special Air Service, principal cuerpo de operaciones especiales del ejército británico, se creó en Francia un ejército secreto designado en código como Plan Bleu, Plan Azul, cuya misión consistiría en impedir clandestinamente la llegada del Partido Comunista Francés al poder. En otras palabras, el Plan Bleu debía contrarrestar la amenaza roja. Un veterano de aquel ejército secreto, Victor Bernays, recuerda que el impulso lo dieron los británicos inmediatamente después de la guerra. Lo vivía entonces en Sète, en la casa del comandante Bennett, un oficial de la DGER que había realizado misiones en la India. Muchas reuniones se desarrollaban por entonces en aquella casa. El SAS, especializado en las guerras secretas, entró en contacto con el joven Servicio Francés de Inteligencia, la Dirección General de Estudios e Investigaciones, y pactó con ese órgano la instalación de un ejército secreto en el noroeste de Francia, en la región de Bretaña. Recuerda Bernays que un día después de recibir la visita del teniente Earl Jellicoe de la SAS, me dijo: "Estamos creando un ejército secreto, sobre todo en la región de Bretaña". Las células de aquel ejército secreto se propagaron rápidamente por todo el territorio. Numerosos agentes y oficiales de la DGER formaban parte de aquel ejército clandestino. Hay que señalar que, bajo la dirección de André de Baurin, la DGER empleó a exmiembros de la resistencia comunista. La presencia de estos en la DGER
constituía, en opinión de los agentes más conservadores y sobre todo de los estadounidenses, un evidente riesgo para la seguridad, sobre todo tratándose de operaciones altamente secretas contra los comunistas franceses, como la Operación Plan Bleu. La DGER fue por lo tanto desmantelada en 1946 y sustituida por un nuevo servicio secreto militar, ya ferozmente anticomunista, el SDECE, encabezado por Henri Alexis Riviere. Con la sustitución de la DGER por el SDECE, los comunistas perdían una importante batalla de la guerra secreta y se veían así ante un adversario mucho más peligroso. El SDC reclutó anticomunistas formados en Grecia durante la guerra civil de ese país, confirmando así un claro viraje a la derecha. Los angloamericanos estaban en estrecho contacto con los conspiradores, sobre todo con Earl Jellicoe, que acababa de regresar de una campaña anticomunista en Grecia. Mientras masivas huelgas de inspiración comunista paralizaban Francia, los agentes del Plan Bleu se dedicaban en secreto a recoger entre industriales ricos los fondos que necesitaban para financiar su guerra secreta. Yo me reuní con los hermanos Pigot en sus oficinas, cuenta Barnes, recordando sus contactos con la industria automovilística. Discutíamos sobre lo que convendría hacer en caso de huelgas y de ocupaciones generalizadas de fábricas. Estuvimos trabajando durante 2 meses en la elaboración de un plan detallado. Estábamos divididos en secciones y teníamos a nuestra disposición autos, garages y hoteles. La tensión se incrementó en el país al producirse en las fábricas Renault una importante huelga con apoyo del Partido Comunista Francés y de la CGT. El primer ministro socialista, Paul Ramadier, ordenó congelar los salarios, en total contradicción con los reclamos de los trabajadores que exigían mejor remuneración. La situación estaba convirtiéndose en una prueba de fuerza. Los comunistas votaron contra el congelamiento de los salarios que proponía Ramadier, mientras que los socialistas trataban de convencerlo de que no dimitiera cuando, el 4 de mayo de 1947, en una sorpresiva maniobra, Ramadier utilizó su condición de primer ministro para expulsar de su gobierno a todos los comunistas. Estupefactos, estos últimos no se inmutaron ante la noticia y la aceptaron, creyendo que solo podía ser algo temporal, pero los comunistas tendrían que esperar más de 30 años para volver al Consejo de Ministros. Solo al cabo de mucho tiempo se descubrió que Washington había estado implicado en aquella maniobra. El general Rivers, jefe del Estado Mayor, reveló que el gobierno americano había presionado a Ramadier para que expulsara a los ministros del Partido Comunista Francés. Además, los socialistas ya venían discutiendo el asunto de antemano con el embajador Caffery, quien dio a entender claramente a los socialistas franceses que no habría ayuda económica de Estados Unidos mientras los comunistas estuvieran en el gobierno. Un mes después de haber expulsado de sus funciones a los ministros comunistas, los socialistas franceses arremetieron contra la derecha y la CIA y sacaron a la luz la existencia del ejército secreto Plan Bleu. El 30 de junio de 1947, el ministro del Interior socialista, Eduardo de Prux, reveló el secreto y, para sorpresa general, anunció que en Francia se había creado un ejército clandestino de paramilitares de derecha a espaldas de los políticos y que la misión de aquella fuerza era desestabilizar al gobierno francés. Hacia fines del año 1947, nos enteramos de la existencia de una red de resistencia parda conformada por combatientes de extrema derecha, colaboradores de Vichy y monárquicos, explicó de Prux. Tenían un plan secreto de acción llamado Plan Bleu, que debía entrar en aplicación a fines del mes de julio o el 6 de agosto. Según las declaraciones altamente reveladoras del ministro del Interior, la CIA y el M-16 tenían proyectado, en colaboración con paramilitares franceses, la realización de un golpe de Estado para el verano de 1947. Aquellas revelaciones condujeron a una serie de arrestos e investigaciones. Entre los conspiradores detenidos estaba el conde Edmy de Tulpian. Su propiedad de La Forêt, cerca de Lamballe, en la región de Bretaña, había servido de cuartel general para los últimos preparativos del golpe de Estado.
El comisario a cargo de la investigación, Ange Antonini, descubrió allí armas pesadas, órdenes de batalla y planes de operaciones. Aquellos documentos permitieron comprobar que, en el marco del Plan Azul, los conspiradores, quienes trataban de deteriorar el clima político ya tenso en Francia, habían planificado actos de terrorismo con los que pretendían acusar a la izquierda para crear condiciones favorables para su propio golpe de Estado. Estrategia de la tensión, que ya se había puesto en práctica en Grecia, Italia y Turquía. Incluso habían previsto asesinar a De Gaulle para exacerbar el descontento público, agrega Roger Falligot, especialista francés en el estudio de los servicios secretos. Si bien admite que en Francia se financió una guerra secreta inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial, otras fuentes niegan rotundamente la tesis del golpe de Estado de 1947, al revelar la existencia del Plan Bleu. De Brux estaba tratando de afectar a la derecha después de haber asestado ya un golpe a la izquierda, declaró Luc Robert, personalmente implicado en la conspiración, al referirse a la expulsión de los comunistas del gobierno en el mes anterior. Por otro lado, era un intento de debilitar el ejército francés, que tenía tendencia a actuar por cuenta propia. Asombrosamente, la investigación sobre la implicación del CDECE estuvo a cargo del director del propio CDC, Henri Riviere. Este último concluyó que la culpabilidad recaía en la CIA y el M16, que había promovido el Plan Bleu, aunque aparentemente nunca había proyectado derrocar el régimen que se encontraba en el poder. Las armas encontradas en todo el país habían sido pagadas por Londres y Washington, pero habían sido entregadas para oponer resistencia contra los comunistas, no para fomentar un golpe de Estado, concluyeron los investigadores. Por sugerencia del embajador Jefferson Caffery, quien supervisaba estrechamente la guerra secreta contra el comunismo en Francia, la CIA, después de las maniobras que habían llevado a la expulsión de los comunistas del gobierno a finales de 1947, se volvió entonces contra la CGT, columna vertebral del comunismo francés. En su memorando, el presidente Truman, el general estadounidense Van der Berg, subraya con razón que los medios de acción de los comunistas por la fuerza o la presión económica a través de la CGT, como indica el embajador Caffery, los protegen principalmente contra una expulsión del gobierno. La CIA logró crear una división en el seno de la CGT, organización dominada por los comunistas, sacando de ella a los moderados del sindicato Force Ouvrier, que la propia CIA financiaba a principios de los años 50 con más de $500,000 al año. Aquella operación debilitó considerablemente al Partido Comunista francés. El último blanco de aquella guerra secreta, aunque no al menos importante, fue la policía francesa, que también sufrió los ataques de la CIA. Después de la expulsión de los ministros comunistas del gobierno, se aplicó en toda la administración una purga que eliminó a todos los elementos de extrema izquierda, mientras que los anticomunistas más fervientes recibían promociones en el seno de la policía. Entre estos últimos se hallaba el comisario Jean Dides, quien había colaborado con la OSS, Office of Strategic Service, la antecesora estadounidense de la CIA, durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue puesto a la cabeza de una policía secreta anticomunista conformada con paramilitares y dependientes del ministro del Interior, Jules Monk. La Embajada de Estados Unidos se felicitó por los progresos logrados y, a principios de 1949, envió al Departamento de Estado un cable anunciando que para combatir la amenaza comunista, Francia ha organizado células de policías poco numerosos pero eficaces. Italia también está creando escuadrones de policía anticomunista bajo el control del ministro de Interior Mario Selva, recurriendo a los cuadros de la antigua policía fascista. Pate Liberté. Junto a otros dirigentes de las fuerzas policiales anticomunistas comprometidas con la guerra secreta en Europa Occidental, Dides participó habitualmente en las reuniones de Pate Liberté, en español, Paz y Libertad, estructura que la CIA controlaba por debajo de la mesa y encabezada por el anticomunista francés Jean-Paul David.
El historiador estadounidense Christopher Simpson estima que las unidades clandestinas de acción como Paid Liberty fueron fundadas y financiadas por la CIA durante la Guerra Fría a un costo de fácilmente más de $1.000 millones al año. Con ramificaciones en varios países europeos, Paid Liberty se encargaba de realizar en Europa Occidental las operaciones de guerra psicológica que la CIA concebía y de propagar las ideas anticomunistas mediante la impresión de carteles, financiando un programa de radio, distribuyendo proclamas y organizando manifestaciones específicas. La rama italiana, bautizada Pace e Liberté, se llamaba bajo la dirección de Edgardo Sonno y tenía su cuartel general en Milán. En 1995, la investigación sobre la red Gladio permitió descubrir que Paid Liberty había actuado bajo las órdenes directas de la OTAN. El Ministerio francés de Relaciones Exteriores, Georges Bidault, parece haber sugerido en 1953, durante una reunión del Consejo Atlántico de la OTAN, que Paid Liberty realizara una reorganización de los servicios de inteligencia de la OTAN y que sirviera de base y motor a la coordinación de las acciones internacionales contra el Cominform. En su historia de la influencia de Estados Unidos en Francia de posguerra, Irwin Wall consideró que, junto al sindicato francés Force Ouvrière, Paid Liberty representaba el principal ejemplo de una organización anticomunista popular promovida por la CIA en la Francia de los años de 1950. La Rosa de los Vientos. La revelación de la existencia del Plan Bleu y su interrupción en 1947 no pusieron fin a la guerra secreta contra el comunismo. Por el contrario, el primer ministro socialista Paul Ramadier se las arregló para que sus leales dirigentes en el seno de los servicios secretos militares no se vieran implicados en el escándalo. Al amainar la tormenta, a finales de 1947, Ramadier ordenó al director del CDC, Enrique Riviere, y a su adjunto, Pierre Foucault, que creara un nuevo ejército secreto anticomunista con el nombre de código Rose de Vent, en español Rosa de los Vientos, en referencia a la estrella simbólica de la OTAN. El nombre resultó perfecto ya que, al establecerse la OTAN en París en 1949, el SDC realizó su guerra secreta a estrecha colaboración con la Alianza Atlántica. Los combatientes de la sombra entendían todos que, en el contexto marítimo, la Rosa de los Vientos es la referencia debajo de la aguja de la brújula que indica el rumbo a seguir y que se usa para determinar las correcciones necesarias si el barco parece desviarse de su trayectoria. En 1951, al intensificar la cooperación secreta con Estados Unidos, el SDC abrió una oficina en Washington. Según el Plan Conjunto de Lucha contra el Comunismo en Europa Occidental que la CIA y la OTAN habían adoptado, el ejército llamado la Rosa de los Vientos tenía como misión, dentro del SDC, localizar y combatir los elementos comunistas subversivos en el interior de la Cuarta República. También debía planificar medidas de evacuación para proporcionar una base adecuada de repliegue en el extranjero. Sus hombres estaban entrenados para la realización de acciones de sabotaje, de guerrilla y de obtención de información de inteligencia en condiciones de ocupación enemiga. El territorio francés estaba dividido en numerosas zonas geográficas stay behind, en las que se mantenían células clandestinas y cada zona estaba bajo el control de un oficial del SDC. Una base para el repliegue de un gobierno francés en el exilio fue instalada en Marruecos y el CDC envió parte de sus archivos en microfilms a Dakar, en Senegal. François de Groussois, 1918 a 1994, y François Mitterrand, 1916 a 1996. El más conocido de los combatientes de la Rosa de los Vientos es quizá François de Groussois, quien sería consejero para operaciones especiales del presidente socialista François Mitterrand en 1981. Durante la Segunda Guerra Mundial, de Groussois se había enrolado en la milicia de Vichy. Posteriormente afirmaría que se había infiltrado en aquel cuerpo represivo para trabajar a favor de la resistencia.
el agente del CDC, Louis Monchi, quien reclutó personalmente una buena cantidad de soldados de la sombra, contó un día cómo se había establecido el contacto con de Grossubois, nuestro hombre de Lyon, Gilbert Union, quien durante la guerra había realizado misiones para la BCRA y era un amante de los automóviles. Acababa de morir en un accidente automovilístico. Para reemplazarlo, el CDC reclutó a François de Grossubois en 1950. Monchin precisó que el reclutamiento de Grossubois no se debía solamente a su experiencia en la guerra, sino también a sus contactos. Su empresa, la azucarera Berger Ancier, nos ofrecía una cobertura muy buena. Tenía realmente excelentes contactos. Como consejero especial del presidente Mitterrand, de Grossubois desempeñó un papel considerable en la guerra clandestina en Francia a principios de los años 1980, pero en 1985 fue separado de sus principales funciones cuando su inclinación por el secretismo acabó por exasperar a los colaboradores más virtuosos de Mitterrand. Parece que, a pesar de ello, Mitterrand y de Grossubois siguieron manteniendo buenas relaciones, ya que como consecuencia de las revelaciones sobre la dimensión europea de Gladio, Mitterrand se vio en pleno centro del escándalo y tuvo que desmantelar la red francesa. Consultó primeramente a su eminencia gris, François de Grossubois. En el momento de su muerte no subsistía ya duda alguna sobre la participación de Grossubois en la guerra secreta. Fue reclutado por los servicios secretos del espionaje francés y contribuyó a la edificación del Gladio, un plan apoyado por los americanos tendiente a crear un movimiento de resistencia armada contra una invasión de los soviéticos en Europa Occidental, decía la nota necrológica del diario británico The Economist, publicada cuando de Grossubois, ya con 76 años, se suicidó en la sede de la presidencia de la República Francesa, el 7 de abril de 1994. El exagente de la CIA, Edward Bernays, fungió como oficial de enlace con la red Stay Behind, Rosa de los Vientos, hasta 1956. Luego de las revelaciones de 1990 sobre los ejércitos secretos, Burns recordó que no solo Washington, sino también los franceses temían que los comunistas tomaran el poder. Un gran número de franceses querían estar listos para intervenir si algo pasaba. Según Burns, la primera motivación del Gladio francés era la resistencia ante una invasión soviética y la promoción de las actividades políticas anticomunistas en Francia podía ser un objetivo secundario. También, según este exagente de la CIA, el programa Stay Behind francés consistía en varias decenas de hombres reclutados individualmente por la CIA para que cada uno creara a su vez su propia pequeña red. Si cada uno reclutaba y entrenaba a otros 10 hombres, como ya se ha visto en otros países, se puede deducir de las declaraciones de Burns que el Gladio francés contaba alrededor de 500 soldados. Es muy difícil determinar con exactitud la cantidad de participantes en aquella guerra secreta contra el comunismo. Después de que se descubriera la existencia de los ejércitos secretos de la CIA, la Intelligence Newsletter, basada en París, indicó que un director del servicio de inteligencia francés de la época había ofrecido poner a la disposición de la CIA unos 10.000 patriotas entrenados y armados, seleccionados entre los efectivos de las Fuerzas Armadas franceses y entrenados para intervenir en el caso hipotético de que un gobierno comunista llegara al poder. Burns afirmó que la CIA no tenía idea del número de hombres que aparecerían por todas partes. No había forma de calcularlo. Entre los que yo pude ver, había tanto campesinos como gente de la ciudad o comerciantes. La mayoría de ellos no necesitaban mucho entrenamiento porque ya habían peleado en la Segunda Guerra Mundial y habían realizado operaciones especiales tras las líneas enemigas por cuenta del BCRA. Para garantizar la independencia material de los soldados de las sombras, la CIA y el CDC habían diseminado escondites secretos de armas a través de todo el país. Había montones de artefactos de todo tipo escondidos en lugares remotos, prácticamente todo lo que podíamos necesitar, incluyendo armas, explosivos, monedas de oro o bicicletas. Los transmisores de radio y los códigos eran la primera prioridad.
En aras de garantizar la clandestinidad de la red, la regla era que las informaciones solo podían conocerlas las personas estrictamente implicadas. Burns precisó que él mismo no estaba autorizado a reunirse más que con una decena de personas reclutadas por la CIA, por temor a que alguien pudiera descubrir a esas personas a través de mí o descubrirme a mí a través de ellas. Usted no podía pedirle simplemente a un tipo: desentiérrame eso, fulano. Seguramente hubo bastantes confusiones. Algunos de aquellos tipos enterraban las cosas en cualquier parte y luego te indicaban un lugar diferente. Operación Di Magnetici. El ministro italiano de Defensa sabía que el CDC y la CIA estaban reclutando un ejército secreto para combatir a los comunistas. En octubre de 1951, en una carta al ministro de Defensa Marras, el general Umberto Broccoli indicaba que existían ejércitos de ese tipo en los Países Bajos, Bélgica, Noruega, Dinamarca y que Francia ya había montado ese tipo de operaciones en Alemania y en Austria, así como en su propio territorio hasta los Pirineos. ¿Hasta dónde se extendía aquella red francesa en la Austria y la Alemania ocupadas después de la derrota? No lo sabemos, pero al parecer existieron zonas controladas por las tropas francesas hasta que los aliados se retiraron de esos dos países. En su informe titulado Un Cid paralelo, el caso Gladio, el primer ministro italiano, Giulio Andreotti, confirmaba que los ejércitos anticomunistas secretos estaban en permanente contacto con la OTAN y que redes de resistencia habían sido creadas por Gran Bretaña en Francia, en los Países Bajos, en Bélgica y probablemente también en Dinamarca y Noruega. Los franceses se encargaron de los sectores de Alemania y Austria que ellos controlaban, así como de su propio territorio hasta los Pirineos. Un memorando altamente secreto del Joint Chiefs of Staff, el Consejo del Estado Mayor Conjunto estadounidense, fechado el 14 de mayo de 1952 y titulado Operación Di Magnetici, explicaba detalladamente cómo había que realizar operaciones políticas, paramilitares y psicológicas para reducir la influencia del Partido Comunista en Italia y en Francia. El objetivo final de este plan es reducir el poder de los partidos comunistas, sus recursos materiales, su influencia en el seno de los gobiernos italiano y francés y particularmente sobre los sindicatos, precisaba la nota confidencial del Pentágono. Ello con el objetivo de limitar lo más posible los riesgos de que el comunismo gane en extensión y amenace los intereses de Estados Unidos en ambos países. Los ejércitos secretos reclutados por la CIA y dirigidos por el SDC eran conformados y entrenados en aquel contexto estratégico, ya que, como especificaba el documento, limitar la influencia de los comunistas en Italia y en Francia es un objetivo prioritario. Hay que alcanzarlo por todos los medios. La guerra habría que librarla en el mayor secreto y no era indispensable que los gobiernos italianos y franceses sean informados del plan Di Magnetici, ya que este pudiera ser visto como una violación de su soberanía nacional. El entrenamiento de los soldados clandestinos de la Rosa de los Vientos se desarrollaba en varios lugares, en Francia y en el extranjero, en estrecha colaboración con las fuerzas especiales francesas, sobre todo con la 11ª Semibrigada Paracaidista de Choque, 11ª de Choque, fuerza de comandos especializados en operaciones especiales. Ambos cuerpos mantenían estrechas relaciones y, varias veces, oficiales del 11º de Choque integraron la Rosa de los Vientos, al igual que el SAS, cuyos miembros efectuaban las operaciones secretas y trabajos sucios del M-16. El 11º de Choque servía al SDC de brazo armado después de la Segunda Guerra Mundial. Según el especialista del Gladio francés Brossu Gentile, los instructores de la red Stay Behind francesa eran todos miembros del SDC o cercanos a él. En 1990, la prensa francesa reveló que los miembros del Gladio francés habían recibido entrenamiento en manejo de armas y en el uso de explosivos y de transmisores de radio en el Centro de Entrenamiento de la Reserva Paracaidista, CERP,
del 11º de choque en Cercortes, cerca de Orleans, y en otros 2 lugares de entrenamiento del 11, uno en los Pirineos, cerca de la frontera española, y el otro en Calvi, en Córcega, no lejos del cuartel general del Gladio italiano en Cerdeña. Debido a su condición de unidad de élite especializada en guerra secreta y trabajos sucios, el 11º de choque operaba sobre todo en Indochina y en África, donde la Francia de la posguerra trataba desesperadamente de conservar sus colonias de Vietnam y Argelia. La unidad a cargo de los trabajos sucios, la punta de lanza de las operaciones clandestinas durante la guerra de Argelia de 1954 a 1962, era claramente el 11º batallón de paracaidistas de choque, indicó el especialista en servicios secretos Roger Feligot. En 1954, 300 hombres de esas fuerzas especial fueron desplegados en Argelia. La mayoría tenía una buena experiencia en misiones clandestinas y contraguerrilla, ya que venían directamente de Vietnam, donde Francia había tenido que renunciar a sus colonias aquel mismo año a raíz de la derrota de Dien Bien Phu. Uno de los más famosos miembros del 11º fue Yves Guérin Sérac, un célebre soldado de la sombra que había servido en Corea y en Vietnam, y que más tarde estuvo directamente implicado en las operaciones del ejército anticomunista secreto portugués. Desde su célula, el soldado del Gladio italiano y terrorista de extrema derecha Vincenzo Vinceguerra confesó su admiración por la personalidad fascinante y las inigualables habilidades de Guérin Sérac como estratega del terror. Operación Resurrection. A medida que se intensificaba la guerra secreta contra los comunistas en Francia y la guerra contra el Frente de Liberación Nacional en Argelia, aquella estrategia mostró sus límites cuando los políticos de París perdieron el control sobre los soldados de la sombra, lo cual provocó en el Francia una grave crisis que precipitó el fin de la Cuarta República. La lucha por la independencia de Argelia comenzó verdaderamente en mayo de 1958. El debilitado gobierno de la Cuarta República no sabía bien cómo reaccionar, mientras que los servicios secretos y los militares franceses estaban firmemente decididos a hacer lo que fuera para que Argelia siguiera siendo una colonia francesa. En las filas del SDC y del ejército, muchos consideraban a los responsables políticos de la Cuarta República débiles, corruptos o corruptibles, una categoría de hombres pusilánimes y dispuestos a abandonar Argelia y huir de allí. Cuando el FLN ejecutó los primeros prisioneros franceses, los estrategas de la guerra secreta en los servicios secretos franceses y en el ejército comenzaron a fomentar un golpe de estado para reemplazar el gobierno de París por otro régimen. El 11º de choque desempeñó entonces un importante papel a ambos lados de la línea del frente. El 24 de mayo de 1958, soldados con base en Calvi, en la costa norte de Córcega, emprendieron la primera fase de la operación con el despliegue de comandos de paracaidistas en toda la isla. Pronto corrió el rumor que los soldados de las sombras pensaban derrocar el gobierno legítimo y poner en el poder al general de Gaulle. Otros miembros del 11º, que no aprobaban aquella guerra antidemocrática contra el gobierno de París, abandonaron aquel mismo día la base de Cercotes y se agruparon para defender los flancos y objetivos amenazados por los conspiradores gaullistas y por las unidades paramilitares que los apoyaban. Uno de aquellos blancos era el propio jefe del SDC, el general Paul Grossi. Cuando este último tuvo conocimiento del plan, ordenó inmediatamente que la sede del SDC en el Paraíso Boulevard Portier fuese protegida por elementos del 11º que se mantenían fieles a él. Francia se sumió en el caos durante aquel mes de mayo de 1958. El jefe de la DST, la Dirección de Vigilancia del Territorio, siglas en francés, Roger Ripot, estaba a punto de activar un plan secreto anticomunista bautizado Operación Resurrection. Aquel plan,
que incluía esencialmente el lanzamiento en paracaídas de tropas del 11º de choque. Consistía en controlar en muy poco tiempo los centros vitales de París, el Ministerio del Interior, la sede de la policía, los edificios de la televisión y la radio, las centrales eléctricas y otros lugares estratégicos de la capital. El plan preveía también el arresto de ciertos números de personalidades políticas, entre las que se encontraban François Mitterrand, Pierre Mendès France, Edgar Faure, Jules Munch y todos los cuadros del Partido Comunista. Pero el 27 de mayo, apenas unas horas antes del inicio de la Operación Resurrection contra la capital francesa, de Gaulle anunció que había iniciado el procedimiento regular necesario para el establecimiento de un gobierno republicano. Una larga serie de acciones rápidas y capitales se produjeron entonces, sellando la suerte de la Cuarta República. El 28 de mayo, el presidente de la República, René Coty, declaró que había llamado a de Gaulle a conformar un gobierno. En solo 24 horas, el general se presentó ante la Asamblea Nacional y solicitó plenos poderes para gobernar por decreto durante 6 meses. Impuso a los diputados 4 meses de vacaciones y solicitó la imposibilidad de presentar él mismo un proyecto de nueva constitución. Las propuestas del general fueron aceptadas por 329 votos contra 224. La Cuarta República prefirió suicidarse antes de que la asesinaran. El ejército y sus servicios de seguridad. Muchos de los militares y miembros de los servicios secretos que habían apoyado el golpe de Gaulle esperaban que el general optara firmemente por la Argelia francesa, o sea que hiciera cualquier cosa para que Argelia se mantuviera bajo la tutela colonial de Francia. Para su gran asombro, de Gaulle, con el respaldo de numerosos políticos de la Cuarta República, proclamó el derecho de los argelinos a la autodeterminación, lo que llevó a la independencia de Argelia en 1962. Los soldados de la sombra estaban furiosos. Siguiendo el ejemplo del general de Gaulle, los presidentes de la Cuarta República se apartaron progresivamente de sus servicios secretos hasta no considerarlos ya como una carta de triunfo sino una carga. Los combatientes de los ejércitos secretos estaban divididos. Debían seguir las órdenes de Gaulle y retirarse de Argelia o luchar contra el gobierno francés. La traición final del 11º de choque se produjo en 1961, cuando la mayor parte de sus miembros optaron por la Argelia francesa y, para promover su política, fundaron junto a los oficiales del ejército francés la Organización del Ejército Secreto, OAS, siglas en francés. Los dos objetivos declarados de la OAS eran conservar el control de la Argelia colonial, lo cual implicaba proseguir por todos los medios la lucha contra el FLN, a pesar de las órdenes que llegaran de París, derrocar la Quinta República del presidente de Gaulle y reemplazarla por un Estado autoritario y resueltamente anticomunista. El golpe de Estado de los generales. La OAS pasó a la acción el 22 de abril de 1961, cuando 4 generales del ejército francés encabezados por el general Chao tomaron el poder en Argelia, esperando mantenerla bajo control francés. Al parecer, soldados del ejército Stay Behind de la OTAN, respaldado por la CIA, que se habían unido a la OAS, estuvieron implicados en aquel golpe de Estado. Los combatientes de la sombra se unieron a un grupo de generales que resistían, a veces de forma violenta, a los intentos de Gaulle de negociar la independencia de Argelia y el fin de la guerra. Escribió el autor estadounidense Jonathan Whitney en su artículo sobre los ejércitos secretos en Europa Occidental. Habría que investigar más a fondo sobre esa implicación de la red Stay Behind francesa en el golpe de Estado de 1961, que constituye uno de los episodios más delicados de la historia de la guerra clandestina en Francia. Las pruebas de las que hoy disponemos indican que los ejércitos Stay Behind desempeñaron un papel en los putsch de 1967 en Grecia, de 1980 en Turquía, y en el que fracasó en derrocar el gobierno francés en 1961. Todo conduce a la conclusión de que aquel golpe de Estado fomentado contra de Gaulle había recibido la aprobación de la CIA y de su director, Allen Dulles,
así como de los partidarios de la guerra secreta en el seno de la OTAN y del Pentágono en Washington. Inmediatamente después de la intentona golpista, voceros del Elíseo, la sede de la presidencia francesa, habían dado a entender que el complot urdido por los generales había tenido el respaldo de los responsables más ferozmente anticomunistas del ejército y del gobierno americanos, según se publicó en el Washington Star. Tanto en París como en Washington, los hechos están ahora comprobados, aunque nunca se reconocerán públicamente, escribió Claudie Griff, ya en mayo de 1961, en el semanario francés Le Presse. Los más altos personajes del Estado francés lo admiten naturalmente en privado. La CIA desempeñó un papel directo en el golpe de Estado de Argel y con certeza influyó mucho en la decisión del general Shaw de realizar el putsch. Poco antes de los hechos, Shaw había ocupado las funciones de comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa Central, lo cual implicaba estrechos vínculos no solo con el Pentágono y con representantes de Estados Unidos, sino también con la red Stand Behind de la OTAN, así como contactos cotidianos con oficiales del ejército estadounidense. Shaw había actuado, por lo tanto, concluía Kiev, bajo las órdenes directas de la CIA. Todos los que conocen bien están profundamente convencidos de que la CIA lo animó a continuar por ese camino. En el momento en que Kiev publicó su artículo sobre el golpe de Estado fomentado contra el general de Gaulle con el respaldo de la CIA, la resistencia de los ejércitos secretos Stand Behind no se había revelado aún. Al analizar la guerra clandestina internacional, Kiev indicaba, sin embargo, que 10 días antes del golpe, el 12 de abril de 1961, una reunión secreta se había desarrollado en Madrid con la participación de numerosos agentes en representación de diferentes países, entre ellos varios de los conspiradores de Argel, quienes comunicaron sus planes a los agentes de la CIA también presentes. En aquella reunión, los estadounidenses al parecer declararon coléricamente que la política que estaba aplicando de Gaulle paralizaba a la OTAN y hacía imposible la defensa de Europa, y presuntamente garantizaron a los generales golpistas, a Shaw entre ellos, que si ellos o sus sucesores triunfaban, Washington reconocería el nuevo gobierno en 48 horas. De Gaulle, quien venía maniobrando para que Francia y Europa fuesen menos dependientes de Estados Unidos y de la OTAN, se enfurecieron ante la hipocresía de la CIA. No se sabe si el presidente Kennedy, enfrascado por entonces en el desembarco del 15 de abril en Bahía de Cochinos que debía permitir el derrocamiento de Fidel Castro, había sido informado o no del golpe de Argel. Solo se sabe que Kennedy estaba muy irritado debido al fracaso de la CIA en Cuba y que Washington no se apresuró a reconocer el régimen que los generales habían instaurado en Argel, régimen que se derrumbó en 4 días. El primer diario francés, Le Monde, resumió el asunto de la siguiente manera: el comportamiento de Estados Unidos durante la reciente crisis no fue particularmente acertado. Parece demostrado que agentes americanos más o menos estimularon a Shaw, mientras que, por supuesto, Kennedy ignoraba totalmente la situación. La organización del ejército secreto, OAS. Después del fracaso del golpe de Estado, los soldados de la sombra se volvieron completamente incontrolables. La OAS comenzó rápidamente a asesinar representantes del gobierno argelino, a cometer masacres indiscriminadas de civiles musulmanes y asaltos de bancos. En noviembre de 1961, los hombres de la OAS operaban abiertamente en las calles de Argel, cometiendo innumerables crímenes con la esperanza de sabotear así el proceso de paz que debía desembocar en la independencia de Argelia. Para los militares y policías franceses era muy difícil luchar contra la OAS, ya que muchos de ellos lo hacían de mala gana e incluso fracasaban de forma deliberada, porque en realidad aprobaban los objetivos políticos de aquella organización. La violencia se intensificaba y la OAS extendió la guerra al territorio francés, donde asesinó al alcalde de la ciudad francesa de Evian, sede de las conversaciones entre los representantes del gobierno francés y los del Frente de Liberación Nacional.
La OAS realizó incluso acciones violentas contra el gobierno de París y el propio de Gaulle escapó milagrosamente el 8 de septiembre a un intento de asesinato en Pont-sur-Seine. Los servicios especiales franceses devolvieron cada uno de aquellos golpes. En noviembre de 1961, varias explosiones destruían 6 cafés de Argel en los que se reunían simpatizantes de la OAS. Fuera de Francia, los soldados del ejército secreto operaban también en otros países de Europa, como España, Suiza y Alemania, donde escuadrones especiales del 11º de choque organizaron el asesinato de varios líderes del Frente de Liberación Nacional y de personas que presentaban apoyo financiero al FLN o le proporcionaban armas. En Alemania Occidental, los soldados de la sombra parecen haber cooperado con la Red Stay Behind local y con los servicios secretos alemanes de la RFA, el BND. Los alemanes pusieron a la disposición del 11º de choque el centro de entrenamiento de paracaidistas de Altenstadt, en Baviera, que sirvió de base de retaguardia en las misiones contra el FLN. Miembros de Gladio y numerosos agentes del BND fueron también reclutados con vistas a otras operaciones especiales, subraya el especialista de los servicios secretos alemanes Erich Schmidt-Einbum. Los franceses que perpetraron aquellos asesinatos de activistas del FLN en Alemania nunca fueron capturados. La policía parecía incapaz de atrapar a los autores de aquellos ataques relámpago. Escribe Einbum. La guerra secreta sumió Francia en una pesadilla de violencia. Ambos bandos daban muestras crecientes de brutalidad. En el momento más tenso, Maurice Papon, por entonces prefecto de la policía de París, impuso un toque de queda después de la muerte de 11 de sus agentes. El FLN, responsable de aquellos ataques, respondió organizando en la capital una marcha de protesta el 17 de octubre de 1961 con la participación de 40.000 argelinos. Papon, quien posteriormente fue reconocido culpable de la deportación de más de 1.500 judíos en la época de la ocupación alemana, ordenó reprimir brutalmente aquella manifestación, lo cual dio lugar a una verdadera masacre. Según el testimonio de Konstantin Melnik, fechado en 1988, por lo menos 200 personas, posiblemente más de 300, fueron asesinadas por los policías deseosos de vengar la muerte de sus colegas. Melnik fue consejero de seguridad del gobierno de General de Gaulle y jefe máximo de los servicios secretos entre 1959 y 1962. Al ser interrogado sobre la Red Stay Behind, Melnik insistió en la amenaza que representaba cualquier tipo de ejército secreto. Cualquier grupo de hombres con el equipamiento de radio y el entrenamiento necesario representaría un verdadero peligro para la seguridad de Francia. Yo vi gente desplomarse bañada en sangre. Los cuerpos se amontonaban en vagones antes de lanzarlos al Sena desde el puente de la Concorde. Testiguó Saad Ouassene, obrero metalúrgico de 29 años y simpatizante del Frente de Liberación Nacional. De no haber sido tan fuerte, yo nunca habría salido vivo, agregó este testigo, que sufrió una fractura del cráneo. Desde que los argelinos iban saliendo del autobús al llegar a la puerta de Versalles, los recibían con golpes en la cabeza. Recuerda el policía francés Joseph Gomenginger, que estaba de servicio aquella noche. Los que realizaban aquellas cacerías de árabes llegaron incluso a amenazarme a mí. Si habían quitado el número de identificación del uniforme, yo estaba indignado. Nunca hubiera creído que la policía fuera capaz de hacer algo así. Decenas de cuerpos fueron encontrados en las aguas del Sena hasta la altura de la ciudad Rouen en los días posteriores a la masacre. A pesar de todo, no se abrió una investigación oficial, por lo que la revista Les Temps Moderns de Jean-Paul Sartre calificó aquello de verdadero pogrom. La guerra secreta de la OAS, con el apoyo de los combatientes de las redes Stay Behind de la OTAN, no logró derrocar a De Gaulle ni impedir la independencia de Argelia. En marzo de 1962, el FLN y el gobierno francés finalmente firmaron en Evian
los acuerdos que ponían fin a las hostilidades en Argelia y proclamaban la independencia de aquel país, provocando así el derrumbe de la OAS, que proclamó la tregua el 17 de junio de 1962, casi un año después de su creación. Solo una fracción de irreductibles, encabezados por el coronel Jean-Marie Bastien-Dury, se negó a deponer las armas y organizó otro atentado contra el general de Gaulle en la localidad francesa Petit-Clamart el 22 de agosto de 1962. De Gaulle, que acostumbraba a restar importancia a su propia seguridad, se escandalizó de que pudiera atacarlo de aquella manera, hallándose en compañía de su esposa, y tomó el asunto como una cuestión personal. En septiembre, los hombres de la OAS implicados en aquel atentado fueron arrestados en París. Todos fueron condenados a muerte, pero Bastien-Dury fue finalmente el único ejecutado. La mayoría de los soldados del 11º de choque, muchos de los cuales se habían unido a la OAS, vieron sus tronchadas carreras. Los demás fueron puestos bajo estrecha vigilancia por las autoridades gaullistas. La ruptura de la OTAN. En el contexto de caos y violencia de la crisis argelina, el ejército secreto formado por la CIA y destinado por la OTAN a la lucha contra el comunismo se había implicado en actividades internas que nada tenían que ver con una hipotética invasión soviética. El peligro de la guerra secreta estaba, en ese caso, en la total ausencia de control por parte de las instituciones y, a veces, ni siquiera por parte del propio gobierno sobre los combatientes clandestinos. En 1990, el almirante Pierre Lacoste, quien había dirigido los servicios secretos militares franceses de 1982 a 1985, confirmó que grupos de un pequeño número de hombres de la Red Steinbeheim francesa habían realizado acciones terroristas contra el general de Gaulle. El almirante subrayó, sin embargo, que aquellas operaciones antigaullistas fueron las únicas que cometió el Gladio francés dentro de las fronteras nacionales, y precisó que, en el tiempo que él estuvo a la cabeza de los servicios secretos, él mismo había compartido la opinión de que los planes de enfrentamiento de una hipotética invasión soviética justificaban plenamente el programa Steinbeheim. Antes de dejarle la presidencia de Francia a Georges Pompidou, en abril de 1969, y de su muerte un año después a la edad de 80 años, Charles de Gaulle tuvo más tiempo que nadie para conocer los engranajes de la guerra secreta que se desarrolló en Francia. El general había estado al mando de la resistencia contra la ocupación alemana, había recurrido a las maniobras clandestinas para alcanzar el poder al final de la Cuarta República, y durante la Quinta República había sido el mismo objeto de golpes de Estado e intentos de asesinato. Mucho antes de que la existencia de los ejércitos de la OTAN salieran a la luz pública, de Gaulle había sentido envidia de Estados Unidos, teniendo en cuenta su propio aislamiento en Europa Occidental, y había cultivado a la vez cierta desconfianza hacia la CIA, a la que consideraba sospechosa de recurrir a la manipulación y a las operaciones clandestinas. Al llegar al poder, el general había anunciado su intención de aplicar su política exterior únicamente a través de sus diplomáticos, no mediante servicios secretos irresponsables, que habían recibido además órdenes de cortar los contactos con la CIA, de la que dependía buena parte de sus actividades de inteligencia. Para de Gaulle, el Estado francés se hallaba bajo el asedio de fuerzas ocultas. ¿Quién era el responsable? Seguramente la CIA, pensaba él. Al crearse la OTAN en 1949, fue en Francia donde se construyó su cuartel general, que albergaba esencialmente las oficinas del Chape. Francia estaba por lo tanto especialmente expuesta a las operaciones secretas de la OTAN y de la CIA, para desagrado de Gaulle, ya que el CPC, el comité director de la red secreta Gladio, también se encontraba en París, como lo reveló un documento italiano fechado en junio de 1959 y titulado Las Fuerzas Especiales del CFAR y la Operación Gladio. En cuanto a la OTAN, hay que señalar las siguientes actividades. 1. La actividad del CPC, Clandestine Planning Committee, de París, dependiente del Chape. Por otro lado, el otro órgano de combate de Gladio, el ACC, también se reunía regularmente en París. Causó por lo tanto verdadera conmoción en Washington la decisión de Gaulle
tomada en febrero de 1966 y por razones estratégicas y personales que son aún objeto de debate entre los historiadores, de desafiar la supremacía de Washington y dar la orden a la OTAN y a Estados Unidos de poner sus bases militares en territorio francés bajo el control de París o desmantelarlas. Estados Unidos y la Alianza Atlántica no respondieron al ultimátum, así que el 7 de marzo de 1966, el general tomó la histórica decisión de sacar a Francia de la estructura militar de la OTAN y de expulsar del territorio francés a todos los órganos de la Alianza Atlántica y a sus agentes. El cuartel general europeo de la OTAN tuvo entonces que trasladarse a Bélgica, lo cual provocó la cólera de Washington y del Pentágono. Los nuevos edificios que aún sirven de sede a la OTAN en Europa se construyeron en Bruselas, Mons y Château. La investigación del Parlamento belga sobre Gladio y las operaciones de guerra clandestina lo confirmaron posteriormente. En 1968, la sede del CPC se trasladó a Bruselas. Las investigaciones realizadas en Bélgica revelaron también que la última reunión internacional del ACC, el Centro de Comando de las Operaciones de Guerra Clandestina, tuvo lugar en Bruselas el 23 y el 24 de octubre de 1990. Jan Willems, autor belga especializado en el Gladio, subrayó que cuando de Gaulle retiró el ejército francés del Comando Militar Integrado de la OTAN, aquello provocó la anulación de ciertos acuerdos secretos existentes entre Francia y Estados Unidos. Fue en aquel momento que se reveló la existencia de acuerdos secretos sobre la lucha contra la subversión comunista, firmados bilateralmente por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. De Gaulle denunció aquellos acuerdos como una violación de la soberanía nacional. Se descubrió la existencia de cláusulas secretas similares en otros países de la Alianza Atlántica. Joseph Delutis descubrió que en el momento de integrarse a la OTAN en 1949, Italia había firmado, además del Pacto Atlántico, toda una serie de protocolos secretos que estipulaban la creación de una nueva organización no oficial encargada de garantizar el alineamiento de la política interna italiana con la del bloque occidental por todos los medios necesarios, aunque la población manifestara una inclinación diferente. En un artículo dedicado a Gladio, el periodista estadounidense Arthur Rose escribió que una cláusula secreta del Tratado Inicial de la OTAN de 1949 estipulaba que todo país candidato a la adhesión tenía que haber creado de antemano una autoridad de seguridad nacional de lucha contra el comunismo basada en grupos clandestinos de ciudadanos. Aunque parezca sorprendente, incluso después de los dolorosos momentos de la crisis argelina, las autoridades secretas Steinbeheim no fueron disueltas definitivamente en Francia, solo fueron objeto de una simple reestructuración. En 1998, el especialista en servicios secretos Jacques Baud observó con toda razón que, aunque no se han encontrado las pruebas, ciertos expertos han dado a entender que las actividades de la red Steinbeheim francesa se desarrollaron bajo la cobertura del servicio de acción cívica. Después de la disolución de la OAS de Gaulle, se las arregló al parecer para debilitar la red Rosa de los Vientos, mientras fortalecía su servicio de acción cívica, también conocido como SAC. El SAC era una especie de guardia pretoriana gaullista, un santuario del más puro gaullismo que reflejaba la desconfianza del general hacia todos los partidos políticos, incluyendo el suyo propio. La misión que aquellos hombres se habían fijado era apoyar la acción del general de Gaulle. Fundado inmediatamente después de la guerra, el SAC era el brazo armado del RPF, el reagrupamiento del pueblo francés, que trataba en vano de conformar una oposición contra los comunistas y los socialistas franceses. Creado oficialmente como un grupo destinado a mantener el orden en los actos del RPF, el SAC era en realidad la sección anticomunista del RPF a cargo de los trabajos sucios. Sus unidades realizaban operaciones clandestinas contra los obreros en huelga o contra los militantes comunistas que se especializaban en perturbar con sus gritos los discursos de los oradores en los mítines gaullistas.
Los hombres del SAC se encargaban también de proteger a los políticos y a los grupos de personas que salían a pegar carteles del RPF. A pesar de las acciones que realizaba el SAC como su brazo armado, el RPF no logró ganar ninguna elección durante la Cuarta República y fue por lo tanto disuelto en 1954. Sus más leales elementos, sin embargo, se mantuvieron al parecer en contacto ya que participaron en el golpe de 1958 que puso fin a la Cuarta República y trajo nuevamente a De Gaulle al poder. Jacques Foccart, el director e ideólogo del SAC, como buen guerrero de la sombra y partidario del general, se encargó de la coordinación de las operaciones, gracias a sus relaciones dentro de los servicios secretos del ejército y entre los exmiembros de la resistencia para organizar la ocupación de Córcega por los soldados del 11º de choque estacionados en Calvi, el 24 de mayo de 1958. Esto fue lo que llevó al experto en servicios secretos Porsche a la conclusión de que el SAC y Foccart en realidad gastaron el regreso de De Gaulle al poder en 1958. Jacques Foccart, 1913 a 1997, y Charles de Gaulle, 1890 a 1970. El Servicio de Acción Cívica, Guardia Pretoriana del Gaullismo. El papel que desempeñó Foccart en la guerra secreta que se desarrolló Francia sigue sin aclarar. La amplitud de los poderes de que dispone Foccart es tan misteriosa como la manera en que los adquirió originalmente. Nacido en la isla de Guadalupe, Jacques Foccart fue movilizado en 1939 al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero logró escapar en el momento de la capitulación de Francia. Colaboró después con el ejército alemán, pero hacia el final de la guerra volvió a cambiar de bando y se unió a la resistencia en Normandía. Incluso recibió la Medalla de la Libertad del Ejército estadounidense. Después del armisticio, Foccart entró al círculo cercano al general de Gaulle y creó el SAC, el centro de entrenamiento para operaciones que fundó el propio Foccart en Sercortes, cerca de Orleans. Se convirtió en el lugar de peregrinaje para los miembros del CK en los años 1950. En los años de la posguerra, el servicio contaba cerca de 8.000 reservistas, entre los que se hallaban miembros en activo del Servicio de Acción en SDC y de su unidad élite, el 11º de choque. Todos se entrenaban en Sercotes y a raíz de las revelaciones de 1990 se consideró aquel centro como uno de los principales lugares de formación de los miembros del Gladio francés. A falta de una investigación oficial sobre la historia del ejército secreto francés, resulta por el momento difícil para los investigadores distinguir las diferencias entre la Red Steinbehind, Rosa de los Vientos, y el SAC, cuestión que amerita estudios detallados. Parece, sin embargo, que el SAC también realizó operaciones anticomunistas secretas. Para que se abriera una investigación parlamentaria hubo que esperar a la llegada de los socialistas franceses al poder en 1981. En julio de 1981, cuando un ex jefe del SAC, el inspector de policía Jacques Massier, apareció muerto en Marsella con toda su familia, los diputados comunistas exigieron una investigación sobre el Servicio de Acción Cívica. En diciembre del mismo año, después de 6 meses de audiencia, la comisión parlamentaria presentó un voluminoso informe en el que concluía que las actividades de los agentes del SDC, del SAC y de las OAS en África estaban íntimamente vinculadas. Los diputados descubrieron que el financiamiento del SAC era de origen dudoso y provenía esencialmente de los fondos del SDC y del tráfico de estupefacientes. Los motines estudiantiles de mayo de 1968 constituían el campo de acción típico de una red Gladio, comentó la Intelligence Newsletter, luego de las revelaciones de 1990. La comisión parlamentaria creada para investigar el SAC había descubierto en efecto que el servicio había registrado una cantidad récord de efectivos durante los disturbios de mayo de 1968, con no menos de 30.000 hombres. Es por lo tanto posible que haya intervenido en los disturbios.
En 1981, el SAC contaba aún con 10.000 miembros. Se estima que entre el 10 y el 15% eran policías, pero también había en sus filas oportunistas, gángsteres y partidarios de la extrema derecha. La comisión parlamentaria denunció el SAC como un peligroso ejército secreto que había servido de policía paralela. Se había infiltrado en organizaciones públicas para influir en las decisiones de estas y había cometido actos de violencia. Como conclusión de lo que era en aquel entonces la investigación parlamentaria más profunda que se había realizado en Francia sobre una red secreta, los diputados estimaron que la existencia del SAC era incompatible con las leyes de la República y el gobierno del presidente François Mitterrand ordenó su desmantelamiento en julio de 1982. Una limpieza anunciada que nunca ha llegado a concretarse. El gobierno de Mitterrand, cada vez más preocupado por el papel que los servicios secretos han desempeñado en las democracias modernas, la emprendió con los servicios secretos militares franceses que desde hacía años era el jefe de las operaciones clandestinas desarrolladas en Francia. Una investigación parlamentaria sobre las actuaciones clandestinas de los servicios de inteligencia realizada en 1982 y dirigida por el diputado socialista Jean-Michel Bellorge concluyó que agentes de la inteligencia que actuaban bajo la influencia de la paranoia típica de la Guerra Fría y la obsesión del enemigo interno habían infringido la ley varias veces mientras que los servicios secretos acumulaban fracasos, escándalos y operaciones dudosas. Al leer aquella edificante conclusión, Mitterrand apoyó la solicitud de los comunistas que, con el respaldo de un grupo de socialistas, hacía tiempo que venían pidiendo la disolución del SDC. Pero aquella decisión, que podía tener graves consecuencias, finalmente no se adoptó en el SDC. No fue desmantelado, sino solamente reformado. Cambió de nombre para convertirse en Dirección General de Seguridad Exterior, DGSE, y el almirante Pierre Lacoste fue nombrado director. En colaboración con la OTAN, el almirante Lacoste siguió dirigiendo el ejército secreto que se había puesto bajo su responsabilidad y, en 1990, después de las revelaciones sobre el Gladio, defendió su convicción de que los planes de enfrentamiento de una hipotética invasión justificaban plenamente el programa Stay Behind, la operación Satanike, durante la cual agentes de la DGSE dinamitaron el 10 de julio de 1985 el Rainbow Warrior, barco de Greenpeace que protestaba pacíficamente contra los ensayos nucleares franceses en Polinesia. Puso fin a la carrera del almirante Lacoste. Al descubrirse su implicación en el asunto, al igual que la del ministro francés de Defensa Charles Ernoult, e incluso la del propio presidente François Mitterrand, el almirante Lacoste se vio obligado a dimitir. En marzo de 1986, la derecha ganó las elecciones legislativas, instaurando un régimen de cohabitación entre el presidente socialista François Mitterrand y su primer ministro gaullista, Jacques Chirac. En 1990, al aumentar las revelaciones sobre los ejércitos secretos en Europa, Chirac no estuvo realmente entusiasta ante la idea de que se sacara a la luz del día toda la historia del ejército secreto francés. Una investigación de este tipo podía arruinar la brillante carrera política de quien se convertiría un día en presidente de la República Francesa, sobre todo porque el propio Chirac había precedido el servicio de acción cívica en 1975. A Francia le costó por lo tanto mucho trabajo asumir la historia de su guerra secreta contra el comunismo. No hubo investigación oficial. Los representantes del gobierno trataron de minimizar los daños con mentiras y verdades a medias. El 12 de noviembre de 1990, el ministro de Defensa Jean-Pierre Chevènement reconoció pesaroso ante la prensa que era exacto que una estructura había existido, construida a principios de los años 1950 y destinada a garantizar el enlace con un gobierno obligado a refugiarse en el extranjero en caso de ocupación. Después de declarar lo anterior, el ministro mintió al afirmar que esa estructura fue disuelta por orden del presidente de la República. Hasta donde yo sé, no desempeñó otro papel que el de red durmiente y enlace. Al día siguiente, al presidente Mitterrand
tuvo que hacer frente a las preguntas de la prensa. Cuando yo llegué al poder, afirmó, ya no había mucho que disolver. No quedaban más que unos pocos elementos sobre cuya existencia me enteré con sorpresa, ya que todo el mundo los había olvidado. El primer ministro, Jacques Chirac, se negó a abordar el tema, pero a su homólogo italiano, Giulio Andreotti, no le agradó que el gobierno francés minimizara así su responsabilidad en la cuestión del gladio, ni que pusiera en duda sus propias declaraciones que señalaban que el gladio había existido en la mayoría de los países de Europa Occidental. Así que Andreotti declaró a la prensa que, lejos de estar disuelto desde hacía mucho tiempo, el ejército secreto francés incluso había enviado representantes a la reunión del ACC que se había realizado en Bruselas el 23 y el 24 de octubre de 1990, revelación que provocó considerable malestar en Francia. Los tiempos cambian. Nicolas Sarkozy y Alain Bauer. Sarkozy es el nieto adoptivo de Frank Wisner, fundador del Gladio,